Saludos, mi nombre es Ana Rosa Mascareño Hernández, nutrióloga de formación y con maestría en nutrición clínica. Es para mí un honor presentarles el artículo titulado Soporte metabólico del paciente con terapia de reemplazo renal continua, publicado por Nystrom y colaboradores en la revista de Nutrición en Práctica Clínica de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, con fecha de publicación en noviembre de 2018. Se trata de un artículo de revisión de literatura publicado por el equipo de Departamento de Farmacia de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, Estados Unidos. Durante la presentación se utilizarán las siguientes abreviaturas: AQLRA, lesión renal aguda; CRRT, terapia de reemplazo renal continua. Los puntos a tratar de la presentación son: Parte 1. Lesión renal aguda y modalidades de reemplazo renal. Parte 2. Visión general de la terapia continua de reemplazo renal. Parte 3. Prescripción e implicaciones del soporte nutricional. Fluidos de reemplazo, requerimientos energéticos, conclusiones. Parte 1. La lesión renal aguda es una complicación frecuente en pacientes críticos con una incidencia de hasta 30%. Del 4 a 6% de los pacientes en terapias intensivas requieren una forma de reemplazo renal. Incrementa los costos hasta casi $16,000 más en atención hospitalaria, los días de estancia hasta casi una semana extra, aumenta hasta 10 veces la mortalidad si se presenta asociada a alguna complicación como por ejemplo acidosis metabólica. Además, 39% de todos los pacientes postquirúrgicos pueden presentar lesión renal aguda. La alta incidencia se debe, sin duda, al amplio espectro de etiología que puede condicionar lesión renal aguda. Entre las causas prerrenales se encuentra falla cardíaca, sepsis, pérdida sanguínea, deshidratación, oclusión vascular, de las cuales las causas intrínsecas o renales se encuentran en el espectro de glomerulonefritis, vasculitis de pequeños vasos como granulomatosis con poliangeitis, las que condicionan necrosis tubular aguda como drogas, toxinas, hipotensión prolongada, causas de nefritis tubulointersticial como fármacos, toxinas, enfermedades inflamatorias e infecciones. Y finalmente, causas posrenales ocasionadas por cálculos urinarios, fibrosis retroperitoneal, crecimiento prostático benigno o maligno, cáncer cervical, alteración estructural anatómica de uretra como presencia de valvas posteriores, estenosis y fimosis. En la historia natural de la lesión renal aguda, de manera inicial, en condiciones basales, existe una función preservada, aunque también puede presentarse agregada a una enfermedad renal crónica ya con función renal alterada. Posteriormente, al presentar un daño renal, se disminuye la tasa de filtrado glomerular de forma progresiva hasta el punto en que la homeostasis renal se pierde, a pesar de echar a andar mecanismos compensadores como la activación del eje renina-angiotensina, y finalmente se presentan complicaciones, las cuales, si progresan, pueden ocasionar la muerte. Estas complicaciones son de manera
general dos tipos. El primero, complicaciones metabólicas y el segundo, complicaciones hemodinámicas. De las primeras tenemos acidosis metabólica e hipercalemia y del segundo, disfunción endovascular asociada a choque o hipotensión. El daño puede cuantificarse mediante la medición de biomarcadores como creatinina, volumen urinario y, al detectarse a tiempo, pueden permitir dar un tratamiento oportuno y evitar la progresión de daño renal. Es por ello que de manera global las recomendaciones actuales indican que se debe de dar una intervención oportuna para evitar la progresión del daño renal. Y esto puede condicionar la recuperabilidad de la función renal con aumento de supervivencia. A continuación, se presenta el algoritmo de detección oportuna y manejo de la Asociación Americana de Enfermedades Renales, que permite dar tratamiento oportuno dependiendo del escenario clínico. El paso 1 es detectar a un paciente con factores de riesgo para lesión renal aguda. Si no presenta daño renal, se debe monitorizar el volumen urinario y creatinina sérica, evitar hipovolemia y nefrotóxicos. Si presenta daño renal, se debe investigar la etiología para dar tratamiento dirigido al condicionante primario. En pacientes con estadio 1 de lesión renal aguda, el tratamiento inicial es ajustar fármacos a la función renal y dar tratamiento médico oportuno o integral que incluye manejo nutricional, optimización de terapia hídrica, evitar sobrecarga de volumen y valorar fármacos como furosemide. En pacientes con estadio 2 y 3 de lesión renal aguda, se debe valorar terapia de reemplazo renal. Por tanto, es indispensable seguir categóricamente las recomendaciones donde de manera importante resalta el hecho de dar manejo nutricional en lesión renal aguda desde la etapa 1 y no esperar hasta que se tenga una terapia dialíticamente inminente. Dependiendo del estado clínico del paciente y de la complicación asociada a la lesión renal aguda, se tendrán diversas indicaciones de terapia de reemplazo renal que son hemodiálisis intermitente, que es una hemodiálisis 3 horas 3 veces a la semana y está indicada con acidosis metabólica refractaria, hipercalemia refractaria, edema pulmonar refractario a uso de diuréticos, síndrome urémico, pericarditis, encefalopatía y coagulopatía. En cambio, las terapias lentas se indican con las complicaciones antes mencionadas en el contexto de pacientes con inestabilidad hemodinámica, sobrecarga de volumen de más de 20%, disfunción orgánica múltiple, síndrome de lisis tumoral, alteraciones electrolíticas, intoxicaciones como por digoxina, cuando se espera nutrición parenteral de gran volumen y el paciente tiene sobrecarga hídrica y en pacientes neurocríticos. La diferencia entre hemodiálisis y terapia de reemplazo renal continua radican en la prescripción de la terapia. La hemodiálisis es una terapia que utiliza los principios tanto de diálisis como de ultrafiltración, en un tiempo aproximado de 3 horas, con un flujo sanguíneo de 300 a 500 cc por minuto, un flujo dializante de 500 a 700 cc por minuto. Como anticoagulación utiliza la heparina, 18 unidades por kilogramo, y en los electrolitos sodio, potasio, bicarbonato y magnesio varían dependiendo del paciente. En promedio, el sodio varía de 120 a 145 miliequivalentes por litro, el potasio de 0 a 4 miliequivalentes, el bicarbonato de 30 a 34 y el magnesio de 0 a 1.5, mientras que el calcio va de 2.5 a 3.5 miliequivalentes por litro. Utiliza dextrosa de 0 a 110 miligramos por decilitro. Su dializador es de bajo y alto flujo
y las partículas que remueve en base a su peso molecular son de bajo peso. Por otro lado, la terapia de reemplazo renal continua utiliza los principios de diálisis, ultrafiltración, convección y adsorción en un tiempo que varía de 48 a 72 horas en promedio, sin embargo puede extenderse. El flujo sanguíneo es de 200 cc por minuto, el flujo dializante es variable hasta 4000 cc por minuto, su anticoagulación es a base también de heparina a la misma dosis, pero también a base de citrato a dosis variables hasta 2000 cc por minuto. En cuanto al sodio, utiliza un promedio de 136 a 140 miliequivalentes, el potasio de 0 a 4 miliequivalentes, el bicarbonato de 25 a 35 y el lactato de 0 a 38 miliequivalentes por litro, el magnesio de 0.5 a 1.5 y el calcio de 0 a 3.5 miliequivalentes por litro. La dextrosa utiliza la misma cantidad, el dializador es de alto flujo y este remueve partículas de bajo, mediano y alto peso molecular. Parte 2. Las ventajas de la terapia de reemplazo renal continua son: extracción lenta de líquidos y electrolitos, mayor estabilidad de volumen sanguíneo, mejoría de la microcirculación, control ácido-base y uremia y modulación de la respuesta inflamatoria, así como eliminación de moléculas de mayor tamaño. Las modalidades de terapia de reemplazo renal continua son: ultrafiltración continua lenta, que utiliza una infusión de prebomba; la hemofiltración continua venosa-venosa, utiliza solución de sustitución más prebomba; la hemodiálisis continua veno-venosa utiliza solución de diálisis más prebomba; y la hemodiafiltración continua venosa-venosa utiliza solución de sustitución más dializante más prebomba; y la plasmaféresis, que en esta presentación no se mencionará. Los mecanismos de eliminación de solutos que utiliza la terapia de reemplazo renal continua son tres. La difusión es a través de movimientos de solutos de una zona de alta concentración a otra de baja concentración. Por este principio es que actúa la diálisis. El segundo mecanismo de eliminación de solutos es la convección. Se produce por gradiente de presiones, movimiento de solutos y líquidos por arrastre de solutos, y cuanto mayor sea el volumen o mayor velocidad de fluido, se arrastrarán más solutos. Este es un principio exclusivo de CRRT, por medio del cual se eliminan solutos de moderado a alto peso molecular. Asimismo, puede eliminar grandes cantidades de agua y para generar el arrastre de solutos requiere líquidos de sustitución que en la prescripción de terapia están incluidos los volúmenes de líquido de la prebomba y de líquido de sustitución pre y o postfiltro. En esta modalidad, en la cual se eliminan moléculas como hormona paratiroidea, fósforo, vitaminas, minerales, electrolitos y puede ocasionar desnutrición y o sobrealimentación si no se da un soporte nutricional adecuado. El último mecanismo de eliminación de solutos de la terapia de reemplazo renal continua es la adsorción. Es la adherencia de moléculas en la cara interna del filtro por afinidad al filtro. Se pueden conjuntar los principios de eliminación de solutos de difusión, convección y adsorción en una prescripción de terapia de reemplazo continuo, donde el circuito y funcionamiento general es el siguiente. Inicialmente,
sale sangre a través del catéter de hemodiálisis o fístula arteriovenosa. En el gráfico se representa por color rojo. Esta sangre es impulsada a través de una bomba que nos da velocidad medida en centímetros por segundo, a lo cual se le denomina flujo sanguíneo. La sangre llega al filtro y sale en lado opuesto dirigiéndose hacia la línea de retorno del acceso vascular que en el gráfico es representado de color azul. Durante este trayecto se agregan prefiltros, líneas que conectan con líquido prebomba en el gráfico representado por líneas gris, el cual puede tener citrato como anticoagulante, líquidos de sustitución prefiltro en el gráfico representado de color morado o anticoagulación mediante heparina en el gráfico representado por la jeringa prefiltro. Asimismo, el líquido de sustitución puede agregarse posfiltro en la línea de retorno del acceso vascular, en el gráfico representado por líneas moradas discontinuas. El líquido de diálisis representado en el gráfico de color verde va en contraflujo al flujo sanguíneo, generando el gradiente de concentración necesario para la difusión. Los líquidos de reemplazo prebomba de sustitución, pre y o postfiltro más el líquido del diálisis se eliminan del circuito a través de la línea del efluente, generando el líquido del efluente representado en el gráfico con líneas de color amarillo. La diálisis está dada por líquido de diálisis que ocasiona difusión y la convección está dada por el líquido de reemplazo, ya sea pre y o postfiltro y el líquido prebomba, que puede o no contener citrato como anticoagulante. Cada uno de estos parámetros tiene relevancia clínica nutricional, ya que puede o no aumentar la eliminación de elementos vitales del organismo o puede agregar dependiendo del momento en que se genere la sustitución, ya sea pre o postfiltro, como se comentará más adelante en la presentación. Parte 3. La justificación de dar manejo nutricional en lesión renal aguda con terapia de reemplazo renal radica en que la desnutrición en pacientes críticos incide hasta en un 42%. La malnutrición proteica calórica es un predictor independiente de mortalidad en la lesión renal aguda. La nutrición debe entrar como parte del plan obligatorio en el manejo de lesión renal aguda y debe de considerar la etiología de la misma, las alteraciones metabólicas, minerales y de electrolitos, la inflamación, las comorbilidades y las alteraciones nutricionales ocasionadas por la terapia de reemplazo renal. Los factores implicados en la desnutrición son la respuesta al estrés agudo de la enfermedad, la respuesta inflamatoria, una ingesta calórica inadecuada, alteraciones de la absorción digestiva por uso de aminas, alteraciones metabólicas y estado de choque, respuesta metabólica al trauma, resistencia a la insulina e hiperglucemia, así como pérdida de nutrientes. A continuación, hablaremos de las implicaciones que tiene el tipo de prescripción sobre el soporte nutricional. Los modos. La modalidad empleada influye en la eliminación de moléculas y factores nutricionales. El uso tanto de difusión, convección o ambos determina el tamaño y la cantidad de solutos eliminados. Las moléculas de mediano y alto peso molecular se eliminan exclusivamente al utilizar convección, es decir, en la terapia de reemplazo renal continua. La dosis estándar en la terapia de reemplazo renal continua es en promedio de 25 a 30 mililitros por kilogramo. Esto se define como la tasa de flujo del efluente
al volumen total del líquido de reemplazo, de ultrafiltración, convección y dializado. Determina la tasa de velocidad de flujo de todas las variables. La importancia radica en que a mayor dosis de fluente, mayor pérdida nutricional. En cuanto al dializador, los filtros de alto flujo y alta permeabilidad permiten que las moléculas más grandes pasen a través de la membrana, desde electrolitos, urea, creatinina, BUN, elementos minerales, hasta fósforo, vitaminas, hormonas, vitamina D, hormona paratiroidea y beta-2 microglobulina, generando pérdidas de elementos vitales. En cuanto al dializador, la disposición microscópica de las fibras permite el paso con mayor eficacia de moléculas a través de la convección, y esto se lleva a cabo únicamente con dializadores de alto flujo exclusivos de CRRT. La anticoagulación con citrato se llama anticoagulación regional, la cual en el circuito proviene del flujo de la solución de prebomba que determina la tasa de administración de citrato. Existen varios preparados con diferentes concentraciones de dextrosa que deben tomarse en cuenta al momento de hacer el cálculo nutricional. Existe la fórmula A, que contiene 2.45% de dextrosa y 2.2% de citrato, y otra fórmula donde el citrato trisódico contiene 4% de citrato. El citrato es una fuente importante de calorías de carbohidratos por medio de producir gluconeogénesis, ya que es un subproducto del ciclo de Krebs. En cuanto a los líquidos de reemplazo o de dializado, la composición de dextrosa de estos fluidos varía de 0 a 110 miligramos por decilitro. Afecta el suministro neto total de glucosa. Los líquidos sin dextrosa contribuyen a la pérdida neta de glucosa en el efluente, mientras que los que contienen dextrosa tendrán un impacto mínimo. Existen diferentes formulaciones comerciales de líquido de dializado que varían de acuerdo a la concentración de dextrosa. En cuanto al flujo, la velocidad de los líquidos de reposición afecta la cantidad de volumen administrado. A mayor velocidad, mayor volumen administrado, y esto se traduce en mayor volumen de fluente y por tanto mayor dosis administrada. En cuanto a la importancia de la sustitución pre versus post-filtro, en la prefiltro la concentración de glucosas altas generan pérdidas de glucosa y en las postfiltro concentraciones de glucosas altas generan aumento de glucosa sérica y mayor concentración de volumen en el paciente. Los requerimientos energéticos en pacientes críticos son cuestión de debate. Se realizó un estudio con 1.456 pacientes con lesión renal aguda que se encontraban en terapia de reemplazo renal continua con un aporte normocalórico de 25 kilocalorías por kilogramo, la cual se asoció positivamente para disminuir los días de estancia hospitalaria, los días de la terapia de reemplazo y con apoyo ventilatorio. Importante, para determinar las calorías que se suministrarán, debe de conocerse las soluciones o infusiones que contengan carbohidratos. Las fuentes de hidratos de carbono en la terapia de reemplazo renal continua están dadas por citrato, que aporta 3 kilocalorías por gramo,
la glucosa 3.4 kilocalorías por gramo y el lactato 3.62 kilocalorías por gramo. Los fluidos que no contengan glucosa tienen el potencial de contribuir a las pérdidas de la misma debido a que estas pérdidas de los efluentes se dejan sin reemplazar con el uso de fluidos de reemplazo sin glucosa y por el contrario, mantener dosis de líquidos de reposición elevadas durante tiempos prolongados favorecerá una hiperglucemia. Se creó una adecuación basada en la regresión logística para calcular las pérdidas de glucosa para cualquier método de terapia de reemplazo renal continuo. La ecuación representa el volumen total de kilocalorías removidas en un día de tratamiento, donde interviene una constante multiplicando el flujo sanguíneo, que es la totalidad de sangre procesada multiplicado por el coeficiente de extracción proveniente de la división de glucosa de salida del filtro entre la concentración de glucosa en el filtro. El coeficiente de extracción se multiplica por la diferencia de la glucosa sérica prefiltro menos la concentración de glucosa en el dializado. Todo esto más la tasa de ultrafiltración neta horaria multiplicado por el coeficiente de extracción por la glucosa prefiltro más una constante de 4.16. En cuanto a la proteína, el catabolismo que caracteriza las enfermedades críticas se incrementan en la lesión renal aguda por factores como la pérdida de aminoácidos por las ultrafiltraciones. Durante la terapia de reemplazo renal continua, se pierde aproximadamente 10% de aminoácidos séricos por cada sesión. La dosis recomendada de proteína varía de 2 a 2.5 gramos por kilogramo en presencia de desgaste y se puede alcanzar mediante nutrición parenteral o módulos enterales. En cuanto a los lípidos, no se recomienda emulsiones lipídicas dadas las alteraciones como hipertrigliceridemia que ocasiona en pacientes críticos. Sin embargo, se debe contar como lípidos soluciones como propofol, ya que es un derivado de triglicéridos y tiene un aporte calórico. En cuanto a los electrolitos y minerales, encontramos que el calcio disminuye, ya que existe quelación secundaria por el uso del citrato. El efecto disminuye al aplicar anticoagulación regional y administrar infusión de calcio al paciente. El magnesio se repone de acuerdo a los niveles séricos. En cuanto al fósforo, la terapia de reemplazo renal continua es una de las modalidades más efectivas para la remoción de fósforo sérico. Se debe de utilizar soluciones con fósforo en caso de hipofosfatemia como Foxilium. En cuanto al selenio, tenemos que la terapia de reemplazo renal continua es también una de las modalidades más efectivas, al igual que el fósforo para su remoción. Reponer selenio en caso de sospecha de depleción es muy importante. Existen pérdidas de vitaminas, principalmente la tiamina. Es por eso que se debe reponer si existen datos clínicos o de laboratorio que corroboren la sospecha. A manera de conclusión, sabemos que los pacientes con terapia de reemplazo renal continua representan un desafío para los profesionales de la nutrición. Esta representa una fuente importante de calorías a base de hidratos de carbono. Las pérdidas de proteína resultan significativas, por lo que se debe de tener cuidado para poderlas cubrir. Además,
Se debe de tener en cuenta los parámetros de la prescripción para realizar el cálculo nutricional.